Hoy nos acompaña el licenciado Nobel Alejandro González Orozco, académico con 30 años de trayectoria en la UNAM y técnico académico definitivo en la FES Acatlán. Esta entrevista habla sobre el libro que coescribió La comunicación organizacional en el cine y su capítulo dedicado a la película Walk the Dog. Ok, el presidente es un presidente ficticio. Como vemos en el título, Wag the Dog se basa en una novela, en hechos reales. En este caso, un mandato, el del presidente Bush, pero aplicado o adaptado, tropicalizado a una película de Hollywood finalmente. Pero es muy interesante porque vemos cómo la comunicación organizacional que contempla los casos de crisis se aplica directamente en un caso prácticamente real como fue el del presidente Bill Clinton y el caso de la becaria. Mónica Lewinsky y él habían tenido una affair. Es el caso prácticamente el que nos están planteando en la Casa Blanca. Un presidente utiliza las instalaciones de la Casa Blanca para acosar, para convencer sexualmente a una chica que ha visitado las instalaciones de tener relaciones. Es decir, un presidente que se siente todopoderoso para hacer lo que quiera. Sin embargo, no es el caso real, sino que tienen que entrar equipos de crisis para solucionar estos problemas cuando a los poderosos se les van las manos. En la película en particular es vertiginoso. Vamos a darnos cuenta cómo todo empieza como un proceso en el cual en la película llega Robert De Niro, su personaje, llega a la Casa Blanca y en el texto lo explico cómo se va introduciendo a las entrañas de la Casa Blanca. Baja, baja, baja hasta un búnker o hasta un espacio completamente reservado donde todos los elementos empiezan a señalar detalles como todos los relojes que están en esta sala, donde empiezan a determinar que de ahí se controlan todos los movimientos y los horarios del mundo. Es decir, qué hora es en París, qué hora es en cualquier país de Europa, de Oriente, y entonces en este lugar, en este cuarto de guerra o en este lugar de atención a los temas de crisis, has llegado al lugar central donde se resuelven realmente los problemas del presidente. Y después de ahí nos vamos a una secuencia en la cual el lenguaje cinematográfico nos está llevando de forma casi vertiginosa y no te suelta y no te suelta y no te suelta, la película no te suelta y cuando ya está llegando un punto en el que se está como estabilizando la historia, de repente hay giros de tuerca que te hacen que la historia tenga que volver a empezar. Claro, actualmente hay cambios en cuanto a las pautas de comunicación, es decir, en la película estamos viendo que todavía había ciertas limitaciones en los medios a disposición del gobierno. Era televisión tradicional, prensa tradicional, radio tradicional. En ese momento, en 1997, todo es muy años 90. Es lo que estás viendo en la película. La ambientación es de los años 90, los vestuarios son de los años 90, el lenguaje es muy todavía de esos años, la telefonía, todo lo que hay tecnológico se desarrolla muy en el momento. Es una película que nos está presentando el retrato de un momento, los años 90 en Estados Unidos, en particular en Washington. Comparado con lo que tenemos hoy, es diferente porque hoy hay muchos más medios de comunicación que están a disposición de la ciudadanía y eso haría una gran diferencia en la forma en que hoy se estén planteando casos de crisis. ¿Por qué? Porque la gente no es tan fácil de que la manipules respecto a lo que un medio de comunicación le dice y esa es prácticamente la verdad. Hoy quien quiere llegar a una verdad que le convenza más tiene diferentes pautas para hacerlo. Esa es la diferencia. Lo que estamos viendo en esa película es que era todo mucho más controlable para los equipos de crisis y tenían a su favor el hecho de los reporteros que hacían preguntas específicas, de los editores que ponían la información que convenía de acuerdo al medio. Si el medio era favorable al presidente, ahí lo vemos, hay dos casos de reporteros, una empieza a preguntar, el otro le da como en consecuencia y entonces la narrativa es casi verídica. Esto es lo que sucedió. Si lo vamos a comparar a la época actual, no necesariamente sucede igual, pero sí también puede ser manipulable de formas mucho más sofisticadas. Bien, una y otra vez vemos que a nivel de política, que es en este caso lo que está manejando la película, el miedo, la mentira. Es decir, tú generas miedos a través de mentiras y entonces estás generando un discurso en el que muy probablemente
vas a tener resultados inmediatos a tu favor, y por eso vamos a recurrir a México, ¿no? López Obrador es un peligro para México, Claudia Sheinbaum resulta también un peligro porque es un narcogobierno, es decir, vemos insistentemente ejemplos de cómo quieres desde el ámbito político generar miedo. Si nos vamos a los casos del cine, es el mismo tema. ¿Qué estaban buscando en este caso? Generarle miedo a la población diciéndole que tendrían una guerra con Albania, que tendrían elementos nacionalistas que despertar porque iban a defender a la patria, porque los malos vienen contra nosotros. Es el miedo. Creo que es uno de los principales elementos emotivos que hay que cuidar, ¿no? El miedo, y a partir de mentiras y a partir de aprovechar que mucha gente no está perfectamente informada. ¿Cómo es que llego a la película Walk the Dog? A partir de una revisión, sí, de la invitación para participar en el libro, pero a su vez también guiado por el diplomado en Comunicación Estratégica, Política y Social, donde todos los elementos que nos iban aportando respecto a la comunicación organizacional, a la comunicación de crisis, a los manejos de equipos, etcétera, se aplicaban perfectamente en esta película. Entonces, cuando viene la invitación para generar un texto que invitara a los alumnos a leer de cine, a ver cine, me pareció ideal. ¿Por qué? Porque como lo vamos viendo en el texto, y así lo intenté, fui aterrizando los elementos teóricos de lo que nos pueden ir enseñando en salones de clase, en cursos, y cómo vas aterrizando uno de estos. Aquí encuentras el equipo de crisis, aquí encuentras una solución, aquí encuentras la manera en que tienes que recurrir a personas perfectamente capacitadas para dar solución. Aquí no te tiene que manejar, no te tiene que dominar, por ejemplo, la emoción, ni te tiene que dominar la inmediatez. Tienes que dar soluciones, tienes que calmar. Todos esos elementos que se fueron integrando en diferentes cursos, en diferentes referencias, poco a poco los vas encontrando en esta película. Te los va dando así como catálogo. Aquí haces esto, aquí haces lo otro, y aquí te vas a dar cuenta cómo puedes encontrar una solución. Pues que los invito a que revisen la película Walk the Dog, que por desgracia, más en una época como esta, con un presidente como Donald Trump en Estados Unidos, no pierde vigencia. Pierde algunos elementos de actualidad, pero esos son relacionados como era el mundo en 1997, toda la década de los años 90, cuando vemos que el proceso tecnológico se empieza a transformar en lo que hoy tenemos. Telefonía inmediata, respuestas inmediatas. Algo que, por ejemplo, me llama muchísimo la atención es que estando en los aviones, el equipo más cercano al presidente no tuviera comunicación. Hoy sería impensable. Hoy tú vas en un avión y te puedes comunicar inmediatamente, y en un vuelo de un continente a otro se resuelve una crisis.